Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Unidos en oración, día 330. Eclesiastés, el capítulo 5, el versículo 19 dice: Además, a quien Dios le concede abundancia y riqueza, también le concede comer de ellas y tomar parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es el don de Dios. Quisiera dirigirme a ustedes en esta mañana, no utilizando la parte emocional, porque se puede llegar de esa manera, o usar la parte intelectual, porque también se puede llegar de esa manera. Quisiera llegar por el Espíritu Santo a su vida, a su corazón, y de alguna manera dar el mensaje de Dios para que todos podamos comprender que estamos en una guerra y necesitamos unirnos como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera para enfrentar esta realidad que estamos viviendo como país. El tema que vamos a ver ahora, referente siempre a lo que es este tsunami espiritual, que anhelo en el espíritu, que la alianza pueda unirse, porque humildemente no encuentro otra manera de enfrentar la situación económica, la situación de salud, la situación política, la situación de corrupción que vive el país, si no es por medio de este tsunami espiritual, de esta ola gigantesca de bendición que Dios dispone y está a nuestro alcance, pero nosotros debemos utilizarlo. El tema que vamos a ver ahora es la justicia en tiempo de crisis. Al hablar de tsunami, hablamos de agua, por supuesto. El agua es un recurso hídrico muy valioso sobre la tierra, ya que implica fuerza electromotriz para el comercio y la industria, a través de las centrales hidroeléctricas, riego y drenaje para producción y riqueza agropecuaria a través de los riegos y drenajes. El agua potable útil para la vida del ser humano y para todo ser viviente. Agua para transporte fluvial, producción de peces y de los sistemas de recreación en general. El origen de la historia de la raza humana surgió en una cuenca hidrográfica, como lo señala Génesis 2, el capítulo 4 del versículo 17. Ahí vemos una clara descripción de lo que es una cuenca hidrográfica, regada por 4 ríos, con vegetación, con animales, árboles, frutales, aves de todo tipo, y el ser humano ahí. Dios usó esta infraestructura para que se inicie el desarrollo de la raza humana. Podemos darnos cuenta que el efecto sobrenatural y de impacto mundial y de impacto nacional y de impacto personal que tendría un tsunami espiritual basado en las aguas del río de Dios. Hagamos algunas comparaciones adicionales. Así como el agua natural, si se lo sabe manejar de manera adecuada y responsable, constituye una gran riqueza para la comunidad. Pero si no se lo maneja de manera ordenada e inteligente, ha sido fuente de grandes desastres naturales a lo largo de la historia. ¿Qué sucede? Una inundación. ¿Qué ha sucedido cuando recién en días pasados se rompieron presas en la India y todo el agua que vino por un deshielo produjo una mortandad increíble? Imaginemos, cada metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Y si
Una situación de lo que es inundaciones son miles, millones de metros cúbicos, son millones de toneladas en cada segundo que salen destruyendo todo a su paso. El tsunami espiritual, si no se utiliza, será un desastre completo para la nación. Quiero repetir esto. Si no utilizamos el tsunami espiritual, será un desastre completo para nuestra nación. Pero si lo aprovechamos de manera responsable, de manera inteligente, constituye y puede llegar a ser la más grande bendición que puede alcanzar el ser humano y nuestra querida nación, el Ecuador. Diremos, ¿qué pasaría si esa agua del río de Dios llega a la justicia en nuestra nación? Y nosotros vemos que la situación de nuestro país está inmersa en una crisis de salud, en una crisis económica, en una crisis política, una crisis de valores. ¿Qué pasaría si el agua del río de Dios llega con una ola de bendición a resolver estos conflictos que vivimos como nación? Creo que debemos pensar un poquito, ¿verdad? Tengamos un tiempo de oración. Ayúdanos, oh Dios, a que este tsunami espiritual, esta ola gigantesca de bendición, llegue a nuestro país. Únanos como iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Que cada iglesia nos pongamos de acuerdo para trabajar juntos en la formación de este tsunami. Ayúdanos, oh Señor. Pero oramos también por las situaciones propias que estamos viviendo como mundo, por la situación política difícil que atraviesa Haití en el intento de golpe de Estado que tuvo el presidente de la República días atrás. Señor, clamamos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El río de Dios trae amor, verdad, paz y justicia. Salmo 85, los versículos del 9 al 12. Dice así el texto bíblico. Sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde el cielo. Sí, el Señor derrama sus bendiciones. Nuestra tierra dará una abundante cosecha. Hagamos una aplicación de estos textos. Verso 9. La salvación de Dios está al alcance de todos aquellos que buscan su rostro y le temen por la manifestación de su santidad y de su justicia. Por lo tanto, no hay barrio, no hay ciudad en la nación ecuatoriana, no hay persona en todo el territorio nacional que no pueda estar al alcance de la salvación gratuita que ofrece Dios por medio de su palabra y la redención por medio del Señor Jesucristo. Pero también el texto nos dice que no hay lugar sobre el planeta Tierra, no hay lugar sobre el territorio ecuatoriano, no hay lugar en donde se pueda manifestar su gloria. Esto es una bendición, hermanos. Versículo 10. Cuando el amor y la verdad se juntan, el resultado es que la paz y la justicia se fusionen. Este alcohol antibacterial
Ustedes me pueden ver que lo tengo en mi mano, ¿verdad? Dios siempre da el recurso. Nosotros debemos tomarlo. Nosotros no podemos hacer lo que solo Dios puede hacerlo, pero Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Mi hermano querido, tenemos que ser responsables frente a esto. ¿Qué quiere decir estos textos que estamos analizando? Hay cuatro columnas que permiten estabilizar una familia, una empresa, una iglesia, una sociedad. Y esas cuatro columnas es la verdad en que cada actividad nuestra se debe realizar de manera individual, como familia, como iglesia, como nación, siempre en base a la verdad. Dos, la columna del amor, que es como yo hago las cosas en mi hogar, hacer las cosas por amor. En mi lugar de trabajo, hacer las cosas por amor. En la iglesia, hacer las cosas por amor. En la nación, hacer las cosas por amor. La paz. El efecto inmediato cuando se unen la verdad y el amor es la paz interna del corazón que surge cuando se hace bien las cosas. Y la justicia, la cuarta columna, que es la forma de poder alcanzar y ver desde el cielo la sonrisa de Dios. El versículo 11 dice, la veracidad siempre debe brotar desde la tierra, desde el corazón humano, para que desde el cielo brote la sonrisa de Dios manifestada en su justicia. Y el verso 12, si la justicia de Dios se manifiesta desde el cielo por la conducta apegada a la verdad del ser humano aquí en la tierra, entonces y solo entonces la abundancia sobreviene, porque la tierra dará todo su fruto. Yo pregunto y digo, hermanos queridos, a veces la iglesia llena de miedos, de temores, debemos ser lanzados, como se suele decir, tomando decisiones de fe, ajustados a la verdad, ajustados al amor, para que se besen la paz y la justicia. La iglesia nunca debe replegarse por mayor crisis que una nación esté pasando, sino que todo lo contrario, debe dar la iniciativa de la esperanza, debe ser la primera que sale para enfrentar las crisis. ¿No desearíamos esto en la vida del ser humano, en la vida del Ecuador? Por lo tanto, necesitamos movilizar el tsunami espiritual. El recurso está dado. El recurso está dado. Dios lo tiene dado. Tenemos que apropiarnos. Oremos. Señor, ayúdanos a movilizar este tsunami espiritual para que cada uno de nosotros, donde tú nos has puesto, hagamos que se acerquen el amor y la verdad, para que se besen la paz y la justicia. Ayúdanos a no ser oidores de la palabra solamente, sino ser hacedores de tu palabra.
Únenos como iglesia en el nombre de Jesús. Ayúdanos, porque hay personas que han sido removidas de sus trabajos y que se encuentran a la intemperie. Ayúdanos, oh Señor, a motivar a la iglesia para que cada varón, cada mujer en su lugar de trabajo sea efectivo, sea eficiente, sea productivo, haga producir en donde está. Ayúdanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Segundo punto, el gobierno requiere el agua del río de Dios. Hoy estamos ya en esta condición de que va a haber una segunda vuelta y tenemos dos candidatos, o vamos a tener dos candidatos, aunque el segundo puesto está todavía en lucha, pero va a haber dos candidatos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vivimos en democracia? Sí. ¿Tenemos que respetar lo que dice la democracia? Sí. Winston Churchill dice, la democracia es el peor sistema de gobierno inventada por el ser humano. Pero luego añade y dice, con excepción de todas las demás. Es estupendo este pensamiento. Tenemos que aceptar, todos y cada uno de nosotros, que nuestros sistemas democráticos pueden ser perfectibles. Sí, pero en medio de esa realidad debemos entender que vivimos en democracia y debemos dar un voto. Ya lo dimos la semana pasada. Hoy tenemos que pensar muy bien con los dos candidatos finalistas. Debemos dar un voto responsable. Es verdad que el voto es secreto, pero no es secreto para Dios. Yo tengo que ser responsable ante los ojos de Dios del voto que lo doy. La Biblia nos muestra tres características importantes respecto a la vida de una comunidad como una nación. Una nación según Dios, un Estado según Dios y un gobierno según Dios. Una nación según Dios. Desde el Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande, le dijo Dios a Abraham. Tu descendencia será como las arenas que hay en el mar, como las estrellas que hay en el cielo. Y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 35, del 11 al 12, cuando Dios le habla a Jacob, le dice, entonces dijo Dios, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sé fructífero, multiplícate, llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes sobre tus descendientes, y te entregaré la tierra que le di a Abraham, a Isaac, y así te daré a ti y a tus descendientes. Claramente se ve, y en otros versículos adicionales, que es Dios quien anhela que se formen las naciones, naciones por un llamado de Dios. Y Dios quiere formar una nación saludable, que ocupe un territorio y sea de bendición para todos. Esto es la verdad de la Escritura. Pero escuchemos bien lo que también quiere Dios, que se forme un estado según Dios. Ezequiel 47 del 13 al 14 dice, yo, el Señor, digo, estos son los límites del país que recibirán como herencia las 12 tribus de Israel. Yo juré dar a este país a los antepasados de ustedes. Repártanse por partes iguales. Este país es su herencia, dice así la Escritura.
Un estado, según Dios, es una nación que ocupa un territorio y que debe estar bien definido en sus límites. Pero aquí hay una excelente aplicación de la escritura para nuestra vida cotidiana también. Nuestro país, el Ecuador, ha vivido en guerra con el Perú mientras no estaban los límites bien definidos. Recuerden ustedes la historia. Pero una vez resueltos los límites, hay paz con los países vecinos. Ese concepto es universal, pero también se aplica a la vida más interna de nosotros. Si nosotros tenemos una casa, un terreno, lo que sea, las escrituras deben estar bien definidas, sus límites, ¿verdad que es así? No podemos hacer nada si es que no está definida bien una escritura con todos sus límites. Es un error del creyente construir algo en un terreno que no esté escriturado legalmente. Es un riesgo. Es un riesgo no definir los límites de las herencias que damos a los hijos. Es un riesgo. Tenemos que ser responsables, tal como nos dice la escritura. Deben estar bien definidos los límites cuando se hace una escritura de cualquier cosa. Es un error que los hijos quieran hacer algo en el terreno que corresponde a sus padres, porque toda construcción irá o pertenecerá al dueño de la escritura. Es lo que nos pasa a nosotros como Iglesia El Batán. Tenemos en comodato el terreno donde el Señor nos ha permitido estar cerca de 43 años. Es un comodato que se vence a los 50 años, está por resolverse. Pero toda la infraestructura de la iglesia del templo del Batán le pertenece al municipio. No hay nada que hacer. Es un problema que nosotros como iglesia tenemos que enfrentar y resolver. Que Dios nos ayude a resolver este tema complicado. Tercero, un gobierno según Dios. Los poderes del Estado. Isaías 33, versículo 22. Dice así el texto. Porque Jehová es nuestro juez, sistema judicial. Jehová es nuestro legislador, el sistema legislativo. Jehová es nuestro rey, sistema ejecutivo. Él mismo nos salvará. El poder judicial, Jehová es nuestro juez. El poder legislativo, Jehová es nuestro legislador. El poder ejecutivo, Jehová es nuestro rey. La gobernabilidad de una nación debe basarse en la independencia de las tres funciones del Estado: poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Pero en las tres debe estar los principios de Dios, que es el único que nos puede salvar. Ninguna rama del gobierno está capacitado para sustentar todo el poder, ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni el poder judicial. La gobernabilidad es trinitaria, roles diferentes, con una misma esencia. ¿Cuál es la esencia de las funciones de los tres poderes del Estado? La santidad, porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Tengamos un momento de oración. Ayúdanos, oh Dios. Te lo rogamos con todo el corazón que nuestra nación, que ahora ya hemos nombrado el cuerpo legislativo, se mantenga independiente del poder ejecutivo y del poder judicial. Y los tres que se armonicen con los principios tuyos. Pero también, Señor, ayúdanos a que este COVID pueda ser detenido, como estamos viendo en las provincias de Pichincha y de Los Ríos, que están registrando tasas de crecimiento de infectados.
Señor, Señor, ayúdanos a enfrentar este problema sanitario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos con este tema. Dios formó naciones para que sean gobernadas con los principios de Dios, con los principios del reino de los cielos. Pero el hombre ha intentado formar imperios y sabemos que ningún imperio o ningún poder totalitario ha permanecido en el tiempo. Pero miremos 2 Samuel 23 del 3 al 4. Miren lo que dice el texto. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol de una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Qué precioso versículo, ¿verdad? Frente a esto, todo gobernante debe hacerlo con temor a Dios. Será como luz en la mañana, como lluvia que haga brotar el alimento de la tierra. Así dice el texto. Necesitamos pensar bien para dar nuestro voto al futuro gobernante del país. El gobernante tiene que cumplir su rol, sabiendo que el dueño de toda la nación ecuatoriana es Dios y que cada actuación del gobernante será pasada por la balanza de Dios. Y si el gobernante no pasa la prueba de la balanza de Dios, Dios le caerá con su justicia de una manera total. Así registra la historia bíblica. Para elegir un presidente, debemos revisar su programa de gobierno, que es y la esencia de lo que la persona es. Su programa de gobierno muestra y manifiesta sus ideas. Debemos estudiar sus ideas. Debemos estudiar sus ideas. Winston Churchill dice, todas las grandes cosas son simples y muchas se pueden expresar con una simple palabra. Libertad, justicia, deber, esperanza. Ideas de su plan de gobierno. Pero Winston Churchill también dice, el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y la cúspide de la envidia. Su virtud inherente es compartir con igualdad la miseria. Ahora, aquí hay una situación compleja que enfrentamos. Pero si somos estudiosos de la Escritura, al leer el capítulo 25 del libro de Mateo, los versículos del 14 al 30, y Lucas 19, los versículos del 11 al 27, vemos que habla de las parábolas de los talentos y de las minas. Estos textos, si analizamos a profundidad, desbarata al comunismo y al socialismo. Pero ¿qué hacemos con el segundo punto? Su esencia del gobernante, su naturaleza, mostrará lo que en realidad va a hacer, ya que nadie hace lo que no es. Nadie hace lo que no es. Todo el mundo hace lo que realmente es. El presidente que alcance el triunfo en esta segunda vuelta podrá gobernar en dos opciones. O actúa como un criterio netamente humanista. ¿Qué hará el gobernante que actúe sin los principios de Dios? Intentará controlar por medio de la ley el miedo, contrarrará a la fuerza, buscará un gobierno totalitario. Mirará a las personas como clientes y buscará comprar sus conciencias. El carisma de la persona definirá su liderazgo. Decisiones en base únicamente al número de votos. Buscará una mayoría. Buscará de alguna manera hacer una ética consensuada. Va a separar su vida privada de lo que es su vida pública. Hará manipulaciones políticas, económicas, sociales, legislativas. Qué terrible. Y esa es la historia de nuestra nación. ¿Cómo debería actuar?
un presidente. De acuerdo al Mateo capítulo 5, 6 y 7, un gobernante temeroso de Dios, ¿qué tendría que hacer? Ejercer un rol moral en la vida comunitaria. Así nos dice el análisis de Mateo 5, 6 y 7. Un presidente con temor de Dios va a desechar el legalismo, va a respetar la dignidad humana, va a vivir y va a fomentar una sexualidad saludable con los principios de Dios. Respetará la palabra dada, extenderá y entenderá lo que es la misericordia. Va a promocionar la libertad de la fe. Tendrá conciencia del presente para asegurar el futuro. Va a eliminar el prejuicio. Va a implantar la libertad de expresión, respetando el derecho ajeno. Tendrá una vida útil y productiva. Manejará la regla de oro al no hacer a otro lo que no le gustaría que a él lo hagan. Va a desarrollar un legado para la futura generación con ética y con valores. No se va a vender por dinero, no va a vender la dignidad por dinero. El carácter de la persona define su liderazgo. Las decisiones serán por convicción a la revelación bíblica. La vida privada y la vida pública serán una misma esencia. La naturaleza de su ser definirá los cambios esenciales de la sociedad. No habrá manipulación de personas. Se va a definir por obedecer los principios de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Oh, tenemos que orar. Señor, Señor, Señor. Permite que la constitución del reino de los cielos en Mateo 5, 6 y 7 sea el instructivo para el gobernante que salga en las próximas elecciones de los dos candidatos finalistas. Y ayúdanos como iglesia a que de alguna manera se pueda, la iglesia evangélica unida, de alguna manera, pueda acercarse a los dos candidatos y hacer las entrevistas y solamente, sin alinearse a ninguno de ellos, extraer la esencia de lo que son ellos. Ayúdanos, oh Dios, a hacer eso. Como iglesia alianza, a buscar de alguna manera que acepten la entrevista y que se pueda sacar a la luz la esencia de lo que cada uno es. Ayúdanos, oh Dios, también a orar por las familias de la Iglesia de Cristo, que permanezcan unidas, hijos con sus padres, padres con sus hijos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veamos lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad personal. Romanos 13, del 1, 6, 9 y Hechos 5, del 27 al 29. ¿Qué dice Romanos 13, 1 y del 6 al 9? Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos los que debéis, al de tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo.
La gobernabilidad se basa, según estos textos, en la sujeción a la autoridad, en el pago correcto de los impuestos, del gobernante y de todos nosotros. Dentro de la iglesia, sería terrible que un pastor no pague los impuestos. Sería terrible que un pastor no diezme y ofrende. Porque si un pastor no diezma y ofrenda, ¿cómo va a pedir a la gente que lo haga? Debe tener una convicción de rendir cuentas, que hay una ética de vida visible y medible. Soy responsable en dar mi voto y debo hacerlo con sabiduría. Pero Dios es soberano y pondrá el presidente y escogerá el Señor de los dos candidatos que queden. Pero, aquí mis hermanos, con temor y temblor, ¿qué pasa si la autoridad elegida hace lo malo delante de Dios? Hechos 5, del 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La sujeción es absoluta, la obediencia es relativa. Si el gobernante hace cosas incorrectas delante de Dios, yo me sujeto a la disposición del gobernante cruel, pero no le obedezco. No debo obedecer a los hombres antes que a Dios. Eso debo hacerlo por convicción. Así hicieron los apóstoles. Así debe ser todo creyente. La sujeción es absoluta. La obediencia es relativa. Recuerden lo que le pasó a Dietrich Bonhoeffer en el tiempo del nazismo. Recuerden lo que le pasó a él. No se sujetó a la autoridad. Perdón, se sujetó a la autoridad. Perdón, se sujetó a la autoridad, pero no obedeció. Y le mataron ahorcado, porque ellos tenían el poder. Busquemos humildemente en oración. Es una enorme responsabilidad que tenemos como iglesia. Y tenemos que hablar la verdad y decir la verdad. Señor, te rogamos con todo el corazón. Danos humildad ante ti, oh Dios. Y pedimos perdón por el pecado de la nación. Perdón por el pecado de nuestros ancestros. Perdón por el pecado del gobierno actual. Perdónanos el pecado de la iglesia. Perdónanos el pecado nuestro como pastores. Clamamos a ti, Señor, puestos en la brecha para levantar un muro de protección y que no se derrame tu ira sobre la nación. Pero te pedimos, oh Dios, con todo el corazón, destruye a los que quieran robarse la nación en el nombre de Jesús. Destruye y rompe la red de corrupción en el nombre de Jesús. Pon una persona que te tema a ti en el gobierno de esta nación. Ayúdanos que en medio de esta pandemia podamos ser obedientes con todas las ordenanzas de la bioseguridad. Sí, obedecer a lo que el COE cantonal lo presente. Pero sobre todo, ayúdanos a ser una iglesia fuerte, valiente, no miedosa, sin temor, enfrentando lo que tengamos que enfrentar para llevar el nombre tuyo, Dios, porque somos portadores de tu gloria. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer.
En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.